La pobreza y el hambre se expanden más que el coronavirus en Venezuela. Los venezolanos ya no solo tenemos interrumpida la cadena de suministros de alimentos, por malas cosechas, por problemas en el agro, financiamiento o la falta de gasolina, que dificulta que lleguen estos alimentos a los hogares. La realidad es que tenemos una población que sufre los estragos del hambre, por cuanto casi 90% de los venezolanos se han empobrecido. Si tomamos en consideración que el salario mínimo no alcanza ni los $2 mensuales, que son según cálculos lo que necesita una persona para alimentarse en un día. Por ende, millones de venezolanos padecen las graves consecuencias de una inseguridad alimentaria, colocándolos en altos niveles de desnutrición y consecuentemente en grave riesgo su salud. La pandemia por el COVID-19, aunada a la pandemia del hambre, acorrala al venezolano, a quien ya no hay forma de proteger de la violación sistemática de sus derechos, de su derecho a la alimentación, por parte de un régimen que solo ha sido capaz de proporcionar más dolor a una población hambrienta, que ya ni siquiera puede salir a las calles en busca de la limosna o la solidaridad. La negativa del régimen a permitir la entrada de ayuda de organismos como el Programa Mundial de Alimentos muestra cómo se continúan aplastando sistemáticamente los derechos humanos a la alimentación de los venezolanos. Nada justifica que el hambre de millones de venezolanos acabe con sus vidas o las deteriore para siempre, a menos que sea de manera intencional. Antes de la pandemia, según el informe, cerca de 9,13 millones de personas estaban en condición de inseguridad alimentaria aguda en Venezuela. Ir al mercado es sinónimo de llevarse una sorpresa. Si un ciudadano va 2 veces en la misma semana, los productos de la cesta básica tendrán precios distintos. El gobierno acusa a las sanciones y la oposición a la mala gestión del Ejecutivo. En medio de la disputa, los ciudadanos pasan hambre y hay quienes, como siempre, hacen su agosto y llenan los bolsillos con las necesidades insatisfechas de un país en el que muchos sueñan con vivir el drama de llegar a fin de mes. Venezuela azotada por la escasez. Según Oxfam, incluso antes de la pandemia, más de la mitad de las personas que sufrían de hambre y de malnutrición en América Latina estaban en Venezuela. Sin embargo, advierten que con la falta de datos oficiales es imposible saber exactamente cómo la pandemia ha afectado la seguridad alimentaria en el país. Se estima que 9,3 millones de personas en el país no pudieron comer suficiente durante todo el año, pasado como resultado del desempleo masivo, la caída de los ingresos, el acceso deficiente a la ayuda humanitaria y la hiperinflación, entre otros factores. La escasez de combustible, que se ha exacerbado por el bloqueo, está afectando la distribución de ayuda humanitaria e interrumpiendo la producción y el transporte de alimentos. Y algunos sindicatos de agricultores advierten que la producción agrícola solo cubrirá el 15% de la necesidad de alimentos en las principales ciudades. Venezuela, un país que no sabe si enfrentarse al coronavirus o si dejarse llevar por las circunstancias del hambre.